Hola queridos oyentes. Hoy compartimos una historia interesante con ustedes. No olviden suscribirse. Disfruten escuchando. Estimados espectadores. Esta historia fue escrita por la talentosa escritora ucraniana Amara Butler. Una noche me desperté por un terrible estruendo. Mi esposa, que dormía junto a mí, también se levantó de un salto en la cama gritando y preguntando qué estaba pasando. El estruendo fue tan fuerte que parecía como si una bomba hubiera explotado sobre nuestras cabezas. Tanteando en la oscuridad para encontrar el interruptor de la luz nocturna, encendí la bombilla y la tenue luz iluminó la habitación. Cuando miré alrededor, vi que nuestra habitación estaba intacta, solo había una enorme grieta en la pared al otro lado del pasillo. Un segundo después, mi esposa y yo escuchamos a nuestros hijos gritar desde su habitación, que estaba en el extremo opuesto del pasillo. Sin pensar en nada, mi esposa y yo corrimos de inmediato a su habitación, aterrorizados de que algo les hubiera ocurrido. Todos nuestros pensamientos en ese momento estaban ocupados solo con el bienestar y la integridad de nuestros hijos. Lo que podría haber sucedido estaba completamente fuera de nuestras mentes en ese momento. Cuando llegué a la puerta en ropa interior, traté de abrirla, pero algo estaba en el camino y la empujé varias veces antes de que hubiera un pequeño espacio por el cual mi esposa y yo pudiéramos pasar. A lo lejos del pasillo, podía ver cómo el humo se filtraba en la casa. Pero sin pensar en nada más, me dirigí a la habitación de nuestros hijos pequeños, Tom de 10 años y Mary de 12 años. Viendo que su puerta no estaba bloqueada por nada, la abrí de un golpe y entré corriendo. Allí estaban los niños, sentados en un rincón de la habitación con los brazos alrededor del otro, ambos temblando de miedo. El pequeño Tom incluso estaba sollozando de miedo. Mary lo abrazaba e intentaba calmarlo, aunque ella también estaba muy asustada. Kat y yo nos acercamos a ellos. Kat comenzó a examinarlos para ver si tenían alguna lesión, fuera de su propio miedo, los sacudió para que estuvieran aún más asustados. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, pequeños! ¿Están bien? ¿Están bien? Mary, ¿estás bien? Tom, ¿estás bien? Los giraba mientras intentaba examinarlos desde todos los lados, espalda, brazos, cabezas. Sí, vamos. Mira, ya están asustados. Logré ver que no tenían lesiones particulares y, dado la situación, sin saber qué estaba pasando, necesitábamos salir de la casa en un instante. Kat, lleva a Tom. Agarré a Mary en mis brazos y ambos nos dirigimos hacia las escaleras, que ya estaban medio llenas de humo. Mientras bajábamos luchando, noté que la parte trasera de la casa se había convertido en un montón de escombros y el fuego ya estaba ardiendo en algunos lugares. Apúrate. Tenemos que salir de aquí rápido. Los niños y yo salimos corriendo de la casa y al patio. Y mientras nos deteníamos en la puerta en la carretera, nos volvimos para ver qué había pasado. Para entonces, los vecinos, que también fueron despertados por el estruendo y la curiosidad, los hizo correr hacia nuestra casa. Puedo decirles que la imagen era horrible. En la parte trasera de la casa yacía algún equipaje de hierro que parecía partes de un pequeño avión. ¿Qué pasó aquí?, preguntó uno de los vecinos más curiosos. No lo sé. ¿Algún tipo de desastre? Dios mío. ¿Están todos bien?, preguntó una vecina anciana que vive unas pocas casas más abajo de la nuestra. Sí, solo asustados, contesté. Oigan, ¿alguien llamó al departamento de bomberos y a la policía? ¿Por qué todos están parados así? Sí, lo siento, señor. Todos están simplemente impactados, respondió un hombre y sacó su teléfono celular de su bolsillo y marcó a los servicios de emergencia.
En unos 10 minutos, todos los servicios de emergencia llegaron, la policía, los bomberos y la ambulancia. Los médicos comenzaron a examinarnos a nosotros y a los niños no querían alejarse de nosotros ni un paso, y nos quedamos en una de las ambulancias como familia. Después de un examen superficial para asegurarse de que no tuviéramos lesiones graves, nos envolvieron en mantas y nos llevaron al hospital para un examen más detallado. La policía y los bomberos se quedaron en nuestra casa para hacer su trabajo y apagaron el fuego durante mucho tiempo, pero solo la parte de la casa donde estaba la habitación de nuestros hijos quedó intacta. El resto, cediendo a las llamas del incendio, quedó gravemente quemado y muchas de las vigas se derrumbaron por el fuego. Ahora, desafortunadamente, nuestra casa ya no era habitable. En el hospital, decidieron quedarnos durante la noche. Convencí a los médicos de que nos dieran una habitación donde pudiéramos quedarnos todos juntos, ya que los niños estaban muy asustados y necesitaban nuestro apoyo. Los médicos nos examinaron lo mejor que pudieron. No hubo problemas conmigo y Kat, pero los niños estaban muy asustados, así que estuvimos presentes con ellos, y llamaron a un psicólogo infantil que tenía talento para comunicarse con los niños en estas situaciones. Después de un par de horas, cuando los médicos habían terminado de hacer alguna manipulación con nosotros, uno de los médicos me llamó para que saliera de la habitación. Disculpe. Necesita salir. Me susurró en la puerta. Hay un policía adentro, y no quiero que sus preguntas afecten a su familia. ¿Podría hablar con él? Sí, por supuesto. Salí al pasillo. Había un hombre en uniforme policial esperando en un banco. Cuando me vio, se levantó y me acerqué a él para que nuestra conversación no se oyera en la habitación. ¿En qué puedo ayudarle, oficial? He venido a hablar con usted sobre el accidente que ocurrió en su casa. Mi nombre es Dean Spark. Los resultados preliminares indican que un pequeño avión se estrelló contra su casa. Al parecer, el piloto perdió el control. ¿Dónde está él? Me gustaría hablar con él. Maldito piloto. Desafortunadamente, no sobrevivió. Se encontraron sus restos carbonizados en la cabina, o lo que queda de ella. Eso es realmente perturbador. Empecé a maldecir. Lo siento, oficial. Está bien. Entiendo su situación. Solo tengo algunas preguntas para usted. Dígame, ¿su casa está asegurada? Bueno, en realidad sí. Solo que no sé si incluye el daño del accidente del avión. No tiene sentido. Es como una película de terror. Desafortunadamente, ocurre. Lamento su pérdida. Suspiré profundamente. Necesito saber el nombre de su compañía de seguros y podría ayudarlo a obtener un seguro lo antes posible. Créame, no será un problema en absoluto. Tenemos personas en nuestro departamento que manejan casos como este. Le dije el nombre de la compañía de seguros, pero en mi corazón dudaba de que algún policía nos ayudara por bondad. Sería mejor que me dijera dónde vamos a vivir mientras se hacen los trámites. Intentaré que la compañía de seguros les proporcione un lugar donde vivir de forma gratuita, porque la causa de la pérdida de su casa es realmente catastrófica. Me despedí y regresé con mi familia. ¿Qué quería?, preguntó mi esposa. Nada importante. Hizo algunas preguntas. Intentó convencerme de que la compañía de seguros nos ayudaría. Pero no te preocupes. De todas formas, saldremos de esto. ¿Por qué Tom sigue llorando? Está preocupado por su perrito. Quiero decir, no lo hemos visto en ningún lado. Me acerqué a mi hijo y le di un abrazo. No te preocupes, hijo, creo que está bien.
Por la mañana, llamé a mi vecino desde el hospital, con quien estábamos en buenos términos, y le pedí que buscara a nuestro perro Max. Le expliqué que mi hijo estaba muy preocupado por él, pero también le pedí que, incluso si no lo encontraba, me avisara de todos modos, y yo me haría responsable de darle la triste noticia a mi hijo. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, el vecino me dijo que nuestro cachorro había estado corriendo por la calle mientras apagaban el fuego después de que nos llevara la ambulancia. Aparentemente, también estaba muy asustado y buscaba a sus dueños, y el vecino lo había recogido hasta que regresamos. Esta noticia me alegró mucho, y me apresuré a compartir la noticia con mi hijo. Cuando se enteró de que su mascota favorita estaba viva y bien, lloró, esta vez de felicidad. Con alegría, me abrazó tan fuerte que ni siquiera sabía cuán fuerte podía ser. Durante el día, los médicos nos examinaron varias veces más y al no encontrar razón para mantenernos en el hospital, nos permitieron salir, solo recomendaron que viéramos a un psicólogo, especialmente para los niños, ya que la psicología infantil es más impresionable. Salimos del hospital y, para mi sorpresa, había un agente de seguros esperándonos en la entrada. Nos ofreció amablemente llevarnos y pronto llegamos a un pequeño edificio de varios pisos con apartamentos baratos. Disculpe, pero esto es lo único que pude encontrar por las próximas horas. Pronto me ocuparé de sus documentos y la compañía de seguros le pagará una cierta cantidad de dinero y podrá mudarse a una casa normal. Por alguna razón, el proceso tardó 2 días. Durante este tiempo, nos las arreglamos en un apartamento pequeño con 4 camas, una mesa y un cuarto de baño compartido al final del pasillo. ¿Nos están tomando el pelo? Malditas compañías de seguros. Al menos podrían habernos puesto en un hotel. No sé por qué nos pusieron aquí, pero él dijo que se resolvería en un par de días. Como el hombre de seguros había prometido, nos pagaron una suma considerable, e inmediatamente fuimos a elegir una casa que pudiéramos pagar. Después de mirar varias, optamos por una pequeña casa de 2 pisos con un ático y un pequeño patio, pero tenía un garaje y un pequeño cobertizo. Una vez que tuvimos todos los documentos necesarios en orden, nos mudamos de inmediato. Kat y yo regresamos a la casa quemada varias veces, tratando de encontrar cosas sobrevivientes que pudiéramos llevar. Pero casi no quedaba nada. Malditos saqueadores. Hijos de puta se llevaron todo. Mi esposa estaba maldiciendo. Oh, Tarak. Hola. Oí la voz de mi vecino detrás de mí. Cuando me di la vuelta, lo vi saludándome, pidiéndome que me acercara. Lo hice. ¿Qué quieres? Quería decirte algo. Esa noche, cuando apagaron el fuego, vi a algunos niños tratando de trepar a los escombros. Así que pensé que iría allí con una escopeta y les hablaría en serio. Espero que no hayas hecho nada estúpido. No. No lo hice. Un disparo al aire los hizo dispersarse. Pero aún lograron agarrar algo para ellos mismos. Llamé a mi hijo y llevamos lo que pudimos al garaje. No fuimos bajo los escombros, lo siento. Pero puedes ir y mirar y recoger tus cosas. Gracias. No sé qué sería útil. Fuimos a su casa y cargamos algunas cosas en el coche de alquiler, ya que el nuestro había quedado dañado en el accidente, y las llevamos a nuestra nueva casa. ¿Por qué no llevas el resto? Realmente no es necesario. Si quieres, puedes tirarlo o guardarlo o hacer una venta de garaje. De cualquier manera, gracias. Me despedí de él y nos fuimos a casa. El dinero que quedó de la compra de la nueva casa se había usado para comprar lo necesario, y algunos de nuestros ahorros en el banco nos habían salvado, pero no
Podíamos permitirnos derrochar, y los niños tuvieron que aceptar el hecho de que Tom aún no tendría una consola de videojuegos y Mary no tendría ropa nueva. Tom estaba un poco triste por la consola, pero estaba tan contento de que su pequeño amigo estuviera vivo que intentó estar cerca de él. Katy, yo incluso dejamos que Max durmiera con Tom en su cama, solo para vigilarlo y limpiar después de él si no tenía tiempo de salir afuera para sus necesidades. El tiempo pasó. Todos nos acostumbramos a nuestra nueva casa. Los niños continuaron yendo a la escuela. Pero Kat a menudo se sentía insatisfecha y triste. ¿Por qué estás tan triste? Mira, las cosas van mejorando. Pronto nos reembolsarán por el daño al auto y no tendremos que alquilar este desastre. Está bien, Derek. Es solo que vivimos en esa casa durante tantos años. Y hice todas las renovaciones, con mis propias manos. Me duele tanto perderlo todo. Maldición, esos aviones y quien quiera que los haya diseñado. Ella era artesana. Trabajaba como contadora ella misma, pero por las tardes y los fines de semana, hacía decoración de interiores. No como yeso o papel tapiz. No. Le gustaba crear cosas hermosas con casi nada. En una de las paredes de la sala de estar, pegó adornos decorativos hechos de cartón, terminando algunas áreas con pintura y en algunos lugares los decoró con pedazos de viejos jarrones rotos o estatuillas. Amaba esa pared profundamente, incluso pusimos un sofá frente a ella y colocamos un pequeño televisor, para el cual dejó un lugar especial en la pared. A menudo pasábamos las noches allí juntos. También decoró la cocina con cajas caseras y frascos decorados en los estantes. En general, tenía mucho talento para el arte de esa pequeña ornamentación decorativa. Comprendí lo triste que estaba y traté de ser lo más comprensivo posible. No te preocupes, querida. Quiero decir, eres tan hábil. Estoy seguro de que también decorarás esta casa, y aún mejor. Ella simplemente rompió a llorar. No quiero nada más. Esa casa quemó todo mi interés en lo que estaba haciendo. ¿No lo entiendes? La abracé. Empezó a sollozar tan fuerte que ni siquiera sabía cómo más podía consolarla. Simplemente seguía acariciándola, tratando de calmarla. Menos mal que los niños estaban en la escuela en ese momento y no escucharon todo esto. Aún así, Mary a veces se acercaba a mí por las tardes y me preguntaba por qué mamá estaba tan triste. Ella tenía la edad suficiente para saber cuando algo iba mal en la familia. No le conté todos los detalles, solo respondí que mamá extrañaba nuestra antigua casa. Cuando Kat comenzó a tener problemas en el trabajo, su jefe notó su estado de ánimo grosero y triste, lo que la llevó a cometer muchos errores en su trabajo. Pero no importaba cuánto se esforzara, igual tuvo que ser despedida. Desde entonces, se quedó en casa y solo hacía lo que era parte de su trabajo como ama de casa. Pero ahora, cuando cocinaba, su comida tenía un sabor cada vez peor. Un día incluso nos sirvió panqueques quemados para el desayuno. Mamá, están quemados. ¿Cómo puedes comer algo así? Preguntó Mary. Kat, sin decir una palabra, simplemente tomó nuestros platos y los tiró a la basura con los platos, y se fue a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Los niños me miraron con cierta confusión y lástima. Papá, ¿qué le pasa a mamá? Preguntó Tom. No te preocupes, hijo. Todo estará bien. Te haré una tortilla. Puedes comer antes de ir a la escuela. No necesito nada. Respondió Mary de manera grosera y se levantó de la mesa. Agarrando su mochila escolar, salió de la casa con un portazo. Tom también la siguió, pero de manera más silenciosa.
Me acerqué a la habitación y golpeé la puerta. Kat, abre. Necesitamos hablar. No podemos seguir así. Sal de aquí. Déjame en paz. Fue todo lo que escuché. Permanecí en la puerta por un rato, esperando a que la abriera, pero mi espera no sirvió de nada. Solo escuché sus sollozos en la habitación. Pasaron algunos días más. Incluso tuve que mudarme de la sala al sofá y traté de pasar más tiempo con los niños para que no pensaran en la enfermedad de su madre. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar que Kat estaba empezando a beber alcohol. Traté de hablar con ella al respecto, pero no me escuchaba. Decía que solo bebía un poco para aliviar su pérdida. Pero pronto noté que Kat salía de la casa y generalmente volvía con mucho para beber. Kat, ¿a dónde vas? ¿Qué te está pasando? Mira en qué te has convertido. ¿Qué te importa? Déjame en paz. Al día siguiente, encontré tiempo y fui al médico para consultarle sobre el caso. Dijo que este comportamiento es común, pero debe detenerse, incluso sugirió ponerla en tratamiento obligatorio. Ciertamente me hubiera gustado que mi esposa volviera a la normalidad, pero no sabía cómo reaccionaría ante tal sugerencia. Por la tarde decidí hablarle al respecto, pero ella solo me regañó, diciendo que yo pensaba que solo era una alcohólica y que ya no la amaba. Le respondí que, al contrario, la amo mucho y quiero que mejore. Pero ella simplemente se encerró en su habitación nuevamente. No sabía qué hacer con ella, no tenía la fuerza para luchar contra eso, y me daba lástima por los niños. Un día, cuando estaba sentado solo en el sofá en casa de nuevo, esperando a que ella regresara de su paseo, noté las luces brillando en la ventana y un auto se detuvo en nuestra casa. Abrí la cortina y decidí ver quién estaba allí. Pero lo que vi fue muy decepcionante. Un joven bajó del auto, luego fue a la puerta del pasajero y la abrió. Desde allí, apenas sosteniéndose en pie, mi esposa salió. La vi ayudarla a salir y llevarla al porche. Luego empezó a decirle algo, y ella le respondió algo, y lo último que me molestó aún más fue que se despidieron con un beso. Me apresuré a la puerta para averiguar quién era este chico y darle una paliza para que no se insinuara con las esposas de otras personas. Pero cuando abrí la puerta, el auto ya se estaba alejando, y Kat se apoyaba en la pared, entrando en la casa. ¿Qué demonios fue eso? Le pregunté cuando la llevé al sofá y la senté para que no cayera al suelo. Mamá, papá, ¿qué pasó? Escuché la voz de los niños desde las escaleras, quienes escucharon el ruido y decidieron verificar que estaba mal. Niños, vayan a sus habitaciones. Pero se tomaron su tiempo, mirando la escena. Rápido, les dije. Tuve que gritarles, así que volvieron a sus habitaciones. ¿Dónde has estado? ¿Y quién es el chico? ¿El chico? ¿Qué chico? Apenas podía mover la lengua. Respóndeme. Sí. No digas eso. Déjame en paz. Se dejó caer en el sofá y se desmayó. Parece que esta vez realmente había bebido más de la cuenta. Seguí dando vueltas por la habitación tratando de encontrar una solución al problema. Después de unos minutos, marqué el número del doctor que había visto recientemente y le pedí ayuda. Media hora después llegó una ambulancia, 2 enfermeros y el propio doctor. Doctor, entiendo que estoy haciendo esto en contra de su voluntad, pero la amo y quiero que mejore. Pagaré por todo, solo por favor ayúdela. El doctor estuvo de acuerdo. Cargaron a Kat en una camilla y se la llevaron. La visité al día siguiente.
El doctor que me recibió me advirtió que ella estaba actuando de manera muy agresiva, la estaban sedando y medicando, pero por si acaso, la ataron a su litera para que no escapara. Cuando entré, me miraba con ojos locos y llenos de odio. ¿Qué hiciste, hijo de puta? ¿Quién te pidió que hicieras eso? Oh, cariño. Es por tu bien. Confía en mí. Vete al diablo. Escupe en mi dirección. Pasó un mes. Tuve que explicarles a los niños que su mamá estaba muy enferma, pero aún no podían visitarla. Aunque yo la visitaba casi todos los días. La clínica en la que la puse tenía buenas críticas y, un mes después, Kat se sentía mejor y no necesitaba beber nada. La mantuvieron allí otro mes para una recuperación completa. Y parecía estar de vuelta a la normalidad. Al menos eso pensaba yo, y el doctor dijo que podía irse a casa, pero que continuáramos vigilándola y que no tuviéramos alcohol en la casa, ni siquiera medicamentos que contuvieran alcohol. Le agradecí, pagué cualquier factura pendiente y llevé a mi esposa a casa. Pasaron otros 2 meses. Kat aguantó. Trató de comportarse como una esposa normal y comenzó a hacer tiempo para sus hijos, aunque no quería hablar mucho conmigo, todavía me tenía rencor por haberla enviado a la clínica. Empezó a cocinar normalmente y a salir a pasear a veces, pero cuando volvía, la vigilaba para ver si volvía a sus viejos hábitos. Todo parecía estar yendo bien y nuestra vida familiar comenzó a volver a la normalidad. Pero Kat no quería conseguir trabajo, prefería quedarse en casa, encontró algo de trabajo a tiempo parcial en internet y solo salía de la casa a veces con el pretexto de reunirse con clientes. Un día, mi colega y yo decidimos ir a un restaurante a almorzar. Habíamos completado con éxito nuestro proyecto y decidimos celebrarlo. Pero cuando llegamos, noté desde el auto que Kat y un joven entraban en el restaurante que íbamos a visitar. Cuando miré más de cerca, lo reconocí como el mismo chico que una vez la había traído a casa borracha. Yo estaba a punto de bajar del auto, pero lo detuve. Espera un minuto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Miró hacia donde estaba mirando. Oh, ¿no es tu esposa? Vamos a saludar. Tómate tu tiempo. No creo que debamos comer en este restaurante en este momento. Él solo me miró desconcertado. Seguí sentado en el auto, observándolos. Entraron al restaurante tomados de la mano y estaba seguro de que no era un cliente. Escucha, yo. Tengo un gran favor que pedirte. Me pregunto si podrías dejarme solo. No creo que nuestra cena vaya a suceder. Bajó del auto, tomó un taxi y se fue, mientras yo seguía observando. Resultó que estaban sentados junto a la ventana, así que tenía una vista clara. Se comportaban como amantes normales. Quedé impactado por lo que vi. E incluso quise armar un escándalo allí mismo en el restaurante. Pero tenía una idea mucho más interesante. Continué observándolos, esperando a que terminaran y cuando salieron del restaurante, él la llevó casi hasta nuestra casa, aparentemente ella le había pedido que se detuviera un poco más lejos para que yo no lo notara. Pero pude ver sus apasionados besos en su auto muy bien. Hola cariño, ¿cómo estuvo tu día? Pregunté, entrando en la casa después de ella. Ocultando mi plan maestro, traté de no demostrar que la había visto con su amante. No fue nada. No importa. Fui a discutir algunos negocios con un cliente, pero en su mayoría me quedé en casa. ¿Qué van a cenar? Cocinaré. Sabes, mi compañero de trabajo y yo almorzamos bastante hoy y no tengo hambre. Así que haz algo para los niños. Me fui a la habitación. Los pensamientos de su engaño me estaban destrozando y quería armar un escándalo con ella, y estaba a punto de bajar y contarle todo lo que había visto,
Pero luego los niños llegaron a casa desde la escuela y lo dejé para más tarde. De vuelta en mi habitación, decidí pensar nuevamente en mi plan y decidí seguirlos durante un tiempo, aunque me daba cuenta de cuánto me dolería. Al día siguiente, alquilé un auto, averigüé cuándo iba a ir a algún lugar y después de pedirle a mi compañero de trabajo que me cubriera frente a mi jefe, comencé a rastrear el camino de su movimiento. Todo el seguimiento me llevó unos días. Se veían en restaurantes o iban a algún lugar fuera de la ciudad, a una pequeña casa que obviamente pertenecía a este chico. Me di cuenta de que Kat ya no me pertenecía como esposa, y últimamente dejó de acostarse conmigo. Y empecé a sentir que el amor que alguna vez sentí por ella se estaba desvaneciendo hora tras hora. Podría haberme divorciado simplemente de ella, pero había una especie de rabia en mí que me urgía a hacer algo que la castigara por su infidelidad. Los niños no notaron nada ya que ella ocultaba hábilmente sus asuntos por el lado. Quería venganza, pero no podía pensar en nada que hacer con ella que lamentara por el resto de su vida. Los niños apenas comenzaban sus vacaciones y decidí enviarlos a casa de sus abuelos en el pueblo, donde siempre les gustaba pasar tiempo cuando eran niños. Y cuando los subí al tren, después de llamar a mis padres para que los recibieran, regresé a casa y decidí esperar a mi esposa y al menos comenzar a hablar con ella y aclarar todas las relaciones. Oh, hola, cariño. Ya estás en casa. Estaba fuera en un viaje de negocios. Kat. Siéntate. Necesitamos hablar. Vio mi mirada seria y se dio cuenta de que probablemente no sería una conversación agradable. Sí. ¿De qué se trata? Siéntate. Puedo ver que nuestra relación se va al infierno. ¿Por qué no eres honesta conmigo? ¿Ya no me amas? ¿Por qué no? Eres el padre de mis hijos. ¿Cómo podría no amarte? Mi paciencia se estaba agotando. Entonces explícame quién demonios son esos con los que vas a los restaurantes. Son solo clientes. ¿Tú qué eres? Sí. ¿Los mismos? Te vi lamiéndolo. Dímelo. Dímelo ahora que no me estoy volviendo loco. Derek, me estás asustando. Solo estás imaginando cosas. ¿De qué estás hablando? Pequeña perra. Ya no pude soportarlo y la golpeé fuertemente en la cara, le rompí el labio y la sangre le bajó por la barbilla, corriendo por sus dientes. Idiota. ¿Qué estás haciendo? No te burles de mí. Siempre te he amado. Incluso cuando caíste en la bebida, todavía te amaba y a pesar de tu renuencia, te ayudé a recuperarte. ¿No te da pena por los niños? ¿Sabes cómo se sentirán cuando se enteren de que has estado liándote como una puta? ¿Cómo te atreves a hablarme de amor? En lugar de estar a mi lado, pasaste todo tu tiempo en tu trabajo, me emborraché solo por el dolor, por la soledad. Y me metiste en rehabilitación como a un drogadicto. ¿Cómo podría alguien amarte después de eso? Solo te amas a ti mismo. No sientes pena por mí en absoluto. ¿Siquiera te escuchas a ti misma? No pude soportarlo más y entré a la cocina, hasta el refrigerador. Ahora quería beber, pero recordé la advertencia del médico de que no debería haber alcohol en la casa, así que solo me serví una soda fría. Cuando regresé, noté que Kat estaba hablando por teléfono con alguien. Cuando entré a la sala de estar, ya había terminado la conversación. ¿Con quién estabas hablando? ¿Con tu amante? No es asunto tuyo. Me voy. No te atrevas a detenerme. Se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta. Ah, no, perra, no vas a ningún lado. Si no puedes ser una madre y esposa normal, entonces voy a internarte en un hospital psiquiátrico de por vida. ¿Entiendes lo que quiero decir? Jódete.
Siguió su camino. Pero agarré su brazo, tratando de retenerla para que no fuera a ningún lado, pero ella tomó una lámpara de escritorio bajo su brazo y me golpeó fuertemente en la cabeza con ella. Mis ojos se pusieron negros por un momento y caí al suelo, pero aún estaba consciente, aunque el dolor en mi cabeza dificultaba moverme. La vi salir corriendo de la casa sin siquiera cerrar la puerta detrás de ella. Superando mi dolor, me levanté y la seguí. Me costaba mucho caminar, mis ojos todavía estaban un poco con visión doble. Arrastrándome, la vi caminar hacia la parada de autobús. Fui a un kiosco que estaba cerca y compré una botella de vodka. La abrí de inmediato y tomé algunos sorbos, momento en el que me sentí muy sediento. A medida que seguía caminando, llegué a mi auto y me senté detrás del volante. Pronto vi el auto de su amante detenerse en la parada. Ella entró rápidamente y se fueron a toda velocidad. Encendí el auto y lo seguí apresuradamente. Como esperaba, se dirigieron hacia la cabaña en el bosque y lo seguí durante un buen rato, manteniendo cierta distancia. Ya estaba bastante oscuro. El camino hacia la cabaña pasaba por un cruce de ferrocarril, pero era tan remoto que no había barreras. Al darme cuenta de que pronto llegaríamos al cruce, aceleré para alcanzarlos y los adelanté, bloqueando su camino. Tuvieron que detenerse. «Oye, idiota, ¿qué estás haciendo?», gritó el tipo en el auto. Pero Kat debió haberle dicho que yo era su esposo, así que él salió del auto para resolver el asunto hombre a hombre. No esperé a que él comenzara, así que lo agarré por la garganta y comencé a estrangularlo hasta que dejó de respirar. Kat saltó del auto, tratando de apartarme de él. «¿Qué estás haciendo, idiota?». Cuando terminé con su amante, ella empezó a buscar en su bolso su teléfono celular para llamar a la policía, pero se lo arrebaté y con cierto esfuerzo, lo partí en dos. ¿Estás fuera de tus cabales? ¿Tú me pusiste en esta situación? Te amaba. ¿Y me hiciste esto? Me acerqué a ella y también la agarré de la garganta. Y cuando ella dejó de respirar, los puse a ambos en su auto. Mientras sus cuerpos todavía estaban blandos, les eché un poco de vodka en la garganta, luego derramé algo en todo el auto. Pero eso no fue suficiente, empujé su auto sobre las vías y encendí un cigarrillo, arrojándolo al compartimiento de pasajeros. El líquido inflamable comenzó a arder poco a poco. Me alejé un poco. En algún lugar a lo lejos, escuché la bocina de un tren que se acercaba. Regresé a mi auto y, sin encender los faros, retrocedí para que mi auto no fuera visto. Después de esperar un rato, escuché la bocina de la locomotora sonando incesantemente y luego hubo un estruendo y una explosión. No esperé a la policía y regresé a casa sin encender los faros para no llamar la atención. Cuando llegué a la ciudad, los encendí y reduje la velocidad para que no me detuviera algún policía aleatorio. Llegué a casa sin problemas. Nadie me detuvo en el camino. Compré otra botella de vodka, me senté en el sofá y comencé a recordar lo que había hecho. Pero después de beber unos sorbos, recordé a los niños y a dónde puede llevar la pasión por el alcohol. Fui a la cocina y lo vertí todo por el fregadero. Al día siguiente, en las noticias de la mañana, escuché sobre una terrible tragedia en la que 2 personas, aparentemente bajo los efectos del alcohol, no notaron un tren que se les acercaba a toda velocidad. La tragedia se consideró un accidente. Fui a la casa de los niños más tarde y tuve que contarles la terrible noticia de que su madre había sufrido un accidente porque había estado bebiendo de nuevo.